Gente. Con Bárbara, Catalina, Sebastián, Simón. Bien. Hola, buen día. Llegamos un poquito hoy día. Hola, profe. Hola. Prendan micrófono, digan hola. O prendan cámara, por último, me hacen así. Para saber que están ahí vivos. Hay Me que da ver vergüenza gente, prender la chiquilla. cámara. ¿Ah? ¿No les gusta hacer cámara? Tengo cara de poto, profe. Ah, ya. Ya, no hay problema. Pero por lo menos se escucha y uno sabe que están. Y porque necesita uno como contacto con gente viva, ¿cachai? Así como, no, hay alguien ahí. Así, si no te empezáis a sentir como el tipo de la película esa, ¿cómo se llama? ¿Soy leyenda? Estaba Will Smith ahí solo en Nueva York, después de esta catástrofe zombie, que era el único hombre que uno se siente así a veces medio raro. Pero por eso hay que tener contacto eh, con las personas. Yo soy súper sapo, siempre miro por la ventana porque estoy mirando el liceo, la calle, qué es lo que está pasando, soy súper sapo. Eh, bueno, eh, estaba pendiente con ustedes eh, la tarea. Sí, Varios, ya la hice. excelente. Bien. Hay personas, como bien decía Simona, ya la entregaron. Hay otros que faltan. Perfecto. Hoy día voy a terminar un poco la materia de cuestión social. Vamos a hablar de los cuentos, en cuestiones de los dos cuentitos. Y sí, la próxima hora, después vamos a ver un tema de testimonios fotográficos de la época, porque recuerden que, bueno, aparte de que la fotografía también es una forma de arte o una expresión del arte o artística, también es testimonio, pues. Entonces ahí vamos a tener que analizar y ver cosas, y después vamos a tratar de ver eh, afiches o propaganda que tengan que ver con el tema, pero ya un poquito más actuales. Vamos a ir buscando interpretaciones, etcétera, que es lo mismo que ustedes hicieron con los cuentos ese y Redención y En la Rueda. Hay que buscarle la interpretación. Ahora, como muchos de ustedes ya la enviaron, sí, la Bárbara dice y Micaela también. Micaela dice, no, Micaela, no importa, mira, estamos aquí, ya llegamos, estamos presentes, somos los que somos. Mira, vamos a explicar y vamos a ver la interpretación, vamos a explicarlo nosotros en clase, así que ustedes vean si la chuntaron. Los que ya la mandaron antes pueden tener un tiempo, una posibilidad de corregir algo si lo desean, etcétera. Lo importante es Profe, que exista. Dime. que la tarea de... Yo leí el texto, lo Ujú. comprendí, pero no de la forma que usted buscaba, entonces mi abuelita me tuvo que ayudar. Ya, pero es que ahí hay que ver la interpretación, pues. ¿Cuál fue la interpretación que le diste? Porque hay una manera de ver las cosas también. ¿Me fija? Obviamente, cuando estamos viendo el tema que se llama cuestión social, que tiene que ver con los problemas de la gente, los trabajadores, los derechos laborales ausentes, el abuso, etcétera, es como que ya, como que para allá va la interpretación. Porque yo no soy profe de literatura, no puedo hablarte que, ay, digamos, la parte poética, la parte del narrador, la parte del consciente, no, ese no es mi tema. Pero sí el tema de la interpretación histórica y de cómo el texto se puede amoldar o cómo puede enganchar con el periodo histórico que estamos viendo en este minuto, que es justamente ese de cambio de siglo, del 19 al 20, en que se produce este asunto de la cuestión social.
Pero había temas todavía pendientes en ese PowerPoint que está en alguna parte, aquí está. Algunos temas pendientes porque ya casi todo lo vimos. Las condiciones, comparamos, definimos lo que era cuestión social, el tema urbano, los CITES, hacinamiento, tema de la salubridad, las enfermedades, mortalidad, alcoholismo, prostitución, los bajos salarios, la pulpería, los abusos, los derechos laborales, el campo, y que la gente, el obrero, cuando no lo pescan, y en general más bien le echan la culpa de lo que pasa, tiende a buscar solución por su propio camino, y eso significa que se organiza y exige solución a sus problemas. Dentro de las organizaciones que los obreros se dan a sí mismos, estaban las mutuales, que son para ayuda mutua, las sociedades de resistencia, que eran grupos más anarquistas de enfrentamiento, de choque, de ir a pegarle al patrón por abusador. La cooperativa, que tenía que ver con la propiedad, o sea, que los trabajadores mismos fueran dueños y compartieran las ganancias, y las mancomunales, que eran lo que nosotros entendemos como sindicatos, en donde se hacen peticiones, se organizan, se exigen cambios y mejoras, y una forma de presionar para conseguir mejorar era la huelga. En Chile hubo federaciones o agrupaciones de sindicatos. La más importante que se logró formar en Chile fue la FOCH, Federación Obrera de Chile, de parte de este señor Recabarren, y que una de las formas de expresión más claras era la huelga, que muchas huelgas en Chile se organizaron y se hicieron a principios del siglo XX y finales del XIX, pero yo te diría que son mucho más fuertes en principios del siglo XX, los primeros 10 años. Y que dado el sistema que existe en Chile, son huelgas que se reprimen, huelgas que el sistema no entiende por qué pasan esas huelgas. ¿Ya? Nacen organizaciones políticas populares porque, como te dije, ya que los partidos políticos viejos, tradicionales, y las estructuras sociales tradicionales como la iglesia y otras más, no pescan los problemas sociales, no pescan a la gente en sus quejas, es obvio que la gente se organiza por su propio lado. Entonces, nacen, como dice ahí, estas organizaciones políticas de carácter popular, de sectores populares, clases bajas, partiendo por grupos anarquistas, pero que en Chile nunca prosperaron mucho, que digamos. ¿Ya? El Partido Democrático, pero que era como de gente linda, hablando por los pobres, que nadie los pescó mucho. Y aparece, sí, como expresión fuerte, y fuerte, de verdad, y que duró mucho en el tiempo, el Partido Obrero Socialista el año 12, que después cambió 12 años después el nombre y se llamó Partido Comunista. ¿Qué es la parte interesante de lo que yo estaba hablando la otra vez? Es que, hace un ratito, esto de que el Estado le asigna un, un carácter criminal a la protesta social. A ver, voy a explicar eso. El Estado liberal, porque recuerda que este es un sistema económico, filosófico, político que es liberal, donde la libertad es un bien sagrado. Libertad para emprender, libertad para hacer, comprar, vender, opinar, rezar, eh, lo que sea. Pero también estaba la libertad de yo, patrón, pagar lo que se me antoje, yo, patrón, exigir lo que yo quiera, y yo, empleado, veré si me quedo o no, soy libre de quedarme o de irme. La libertad a veces se entendía un poquito mal. Dentro de ese sistema, el Estado tiene solo la función de policía, lo que se llama un Estado gendarme o un Estado policial. Y su función es el orden, su tarea, perdón, es mantener el orden. Y tiene dos áreas donde trabajar. La primera área puede ser el área externa, fuera del país, en donde para eso existen las Fuerzas Armadas, para defender los intereses económicos del país. O debería haber dicho defender los intereses de los empresarios del país, los negocios, las inversiones. O sea, recuerden que tenemos en Chile, en nuestra historia, una guerra que está hecha para defender los intereses de los empresarios. La llamamos la Guerra del Pacífico. En otros libros aparece, libros peruanos, por ejemplo, aparece como la Guerra del Salitre, porque es una guerra para controlar un recurso natural, el salitre.
tomarlo de las manos peruanas y bolivianas, dejarlo en manos de empresarios privados chilenos y sobre todo ingleses. Es una guerra hecha con motivos económicos, por más que quieran pintarla de otra cosa. Hay una película que yo les recomiendo, si alguno ya la vio, perfecto, yo siempre la exhibo en clase. Eh, una película que es del año 60 y... Ay, no recuerdo, es del 68, 69. Es una película chilena de los años 60. Hay que tenerle paciencia porque la imagen es mala, el sonido es malo, pero como película, como testimonio, es súper importante, súper valiosa. La película se llama Caliche Sangriento. Espera, que voy a dejar de compartir esto porque quiero escribirlo en el chat. No, ahí está, chat. Y enviar a eh, todos en la reunión. La película se llama Caliche Sangriento. ¿Cachai? Así se llama la película. Eh, fíjate tú que le da un enfoque, o mira esta guerra del Pacífico, en un periodo específico de la guerra del Pacífico, que es como un grupo de soldados que tiene que ir a un lugar y se pierden en el desierto. El asunto es que se producen ciertos diálogos, ciertas situaciones, y en la misma película de los años 60 está como explicada las dos formas en que tú entiendes esa guerra, desde un capitán que habla del heroísmo, el sacrificio, y la patria para arriba y la patria para abajo, y un teniente que te dice, oye, entiendas, aquí los que van a salir ganando son los ingleses, los empresarios, porque el saliche, nosotros los chilenos no vamos a ver ni un peso, porque eso se va, y bla, bla, bla. Ya. Oye, esa película fue prohibida en Chile. Hubo un juicio y solamente por eso se pudo exhibir, pero ya la autoridad de la época la consideraba como ofensiva. Pero sí, te estás diciendo la verdad. ¿Cachai? Entonces te dice clarito que el Estado existe para usar la fuerza y defender los negocios. En este caso, hacer una guerra externa usando sus fuerzas armadas para defender un negocio y conseguir conquistar un recurso natural, el salitre. Pero hay otra parte donde el Estado también usa la fuerza, que es hacia adentro, porque el Estado tiene una tarea que es mantener el orden. Cuando hay orden, la gente trabaja. Cuando la gente trabaja, la economía produce y se genera dinero, ganancias para el empresariado, una yapa para los que trabajan, pero la clave de todo es que la gente se mantenga trabajando y el país se mantenga en orden, ¿ya? Una huelga produce desorden, una marcha produce desorden, entonces altera la vida económica del país y se entiende que es casi un acto criminal, porque el Estado no tiene la capacidad de verlo de otra manera. Es como caballos de carrera que tienen anteojera. El Estado solo ve gente que altera el orden y con eso comete un delito. Las cosas no han cambiado mucho. Es como, no lo quiero personalizar en Chile porque esto se ve en cualquier parte. O sea, cuando hay una protesta social nos fijamos en que se cortó el tránsito, nos fijamos en que la micro no pudo llegar, nos fijamos en que, no sé, pues se impidió la libre circulación de las personas, pero no nos fijamos por qué está pasando eso. ¿Ya? O sea, no, mira a la gente como grita, mira a la gente como rompe un semáforo. Ya, malo, pero ¿por qué pasa eso? Generalmente se criminaliza. Oh, los vándalos, hay que meterlo preso, que lo persigan los pacos, agárrenlo a palo. Eh, pero eso es criminalizar. O sea, el tipo es el que está protestando ahí es un delincuente. Hay que castigarlo. Tengo una forma de verlo, pero el asunto es, ¿por qué?
¿ya? Eh, Buscarle la otra explicación al asunto. No quita que yo no, si un tipo va y me rompe el vidrio, no quita que yo después lo acuse y lo meta preso o lo demande o lo que sea por romperme el vidrio. Pero, ¿por qué pasó eso? En el sentido de alguna vez entender por qué pasan las cosas y así solucionarlas y evitar que se repitan, po. Ese es como lo que le falta al Estado, y por eso lo ve desde un punto de vista policial. Y por eso, según dice ahí la lámina y la foto, el Estado le da al tema obrero, a los reclamos de esa época, a las protestas de la época, un carácter policial. O sea, aquí no hay nada político que arreglar, no hay ninguna cosa importante, no hay ningún problema real, simplemente esta gente es revoltosa. O la explicación típica, están inconformes. No es culpa nuestra que no les alcance. O la más explicación clásica, son revoltosos, son comunistas, son subversivos, son envidiosos, no sé. Explicaciones habrá muchas desde la élite que ve cómo la gente se les revela, ¿ya? Ahora, en algún momento alguien piensa en este país, y ese es Augusto Regoluco, que salta con este librito, donde describe el problema. Dice, oiga, chiquillos, ustedes que son los intelectuales de este país, ¿se habían dado cuenta de esto? Los problemas de vivienda, los problemas de higiene, los abusos laborales, la falta de derechos, la cantidad de muertes infantiles, las plagas, ¿se habían dado cuenta de eso? Parece que no, porque tú sabes que cuando uno vive en una burbuja, es difícil ver a los que están fuera de la burbuja. Por darte un ejemplo, es fácil decir, oye, todo el comercio cerrado, si quieres algo, pídelo por delivery. Ni cuánta gente no tiene ni computadora en la casa, ni teléfono con internet para pedir delivery. O sea, enchúfate en el mundo real. Eso es lo que te hablaba recién de burbuja y la realidad fuera de la burbuja. Y ese es un problema eterno en Chile. Este caballero fue el primero que lo describió tal cual y lo llamó la cuestión social. De ahí entonces viene una cosa que ya mencionamos al pasar la otra vez, lo de las soluciones que se proponen y los cambios, ¿ya? Eh, el primero, tal vez más importante de los cambios, viene desde dentro de la Iglesia Católica, cuando el Papa León XIII saca esta encíclica o este documento, la Rerum Novarum. Se trata de un cambio de opinión de la Iglesia. En general, cuando, bueno, hay testimonios, ¿no? Por ahí hay un testimonio del obispo de Valdivieso, el obispo de Santiago, que hablaba de que la gente se queja de que son inconformistas y de seguro deben estar influenciados por los comunistas. Cacha, o sea, como si la gente no hubiera tenido problemas reales. El asunto es que ese discurso tan añejo, tan tonto, la iglesia lo cambia y te dice, chiquillos, aquí hay un problema real. La gente no se queja de llena, la gente no se queja por deporte, la gente tal vez tenga un problema real, tenéis que abrir los ojos. Los cristianos tienen que abrir los ojos y ver. Los cristianos no están hechos para ser indolentes ni ser eh, ni ignorar el problema de un hermano. Un cristiano, un buen cristiano, no se hace rico explotando a otro cristiano. Un cristiano se preocupa de los que son pobres. Y viene esta cosa que la iglesia llama la opción por los pobres. Entonces, la iglesia tiene que optar por los pobres, no por los ricos, como era su costumbre. Y ahí entramos a una discusión. Eh, Políticamente hablando tiene una consecuencia, porque en Chile hay un partido político que es como el partido político de la iglesia, que es el Partido Conservador. ¿Ok? Ese Partido Conservador se divide, tiene como dos caras, hay dos tendencias. Unos que dicen, no, porque lo importante aquí son las empresas, el empresario, la gente con dinero, nosotros mismos, y siguen con su onda de burbuja. Y hay otra parte del partido que dice, no, la iglesia tiene razón, los pobres hay que ayudarlos, bla, 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 y que son la gente joven, la juventud conservadora que se separa y dice, ¿saben qué más? En este partido no encajamos, así que nos vamos.
y se separan y forman su grupo propio, que se conoce como la Falange Nacional, de los años 30, y después va a cambiar de nombre en los años 50 a Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Que después va a ser el partido más importante de la historia de Chile en los años 60. Pero ya tenemos un partido político, el Partido Conservador, que se divide, ¿cachai? Y dentro de la iglesia chilena pasa exactamente lo mismo. No es una división, y aquí voy a ser bien claro y a lo mejor voy a ser bien pesado. La iglesia en Chile y en ninguna parte, la iglesia no se divide. Son como dos almas o dos pensamientos que conviven, que a veces se pelan mucho entre ellos, se critican mucho entre ellos, se tiran de todo entre ellos, pero siguen siendo una sola iglesia. Entonces, cuando hay que defenderse, eh, se defienden. Um, si hay que esconder a un cura pedófilo, ahí no interesa de qué bando eres, se esconden. O sea, en ese sentido son una sola iglesia, sólida. Pero por dentro, en los temas sociales, sobre todo a partir de la década 20 y los años 30, 40, 50, 60, 70, es una iglesia que tiene dos almas. Y sobre todo después, cuando empieza la dictadura con Pinochet, ahí es donde más se nota esta división. Y también la puedes encontrar hoy día. ¿Ya? Se puede ver esa división hoy día. Lo que pasa es que hoy día, en estos tiempos del presente, 2021, como que a nadie le importa. Porque ya como que la iglesia católica y en general las iglesias están como en desuso, desprestigiada, todos los casos que ha habido de corrupción, de pedofilia, como que nadie quiere saber nada, ¿me entiendes? Entonces, como que a nadie le importan estos curas, estas monjas, estos pastores, estos que hay como una cosa social de desprecio, de ignorancia, de no, te ignoro, para mí no existes. Entonces, como que hoy día a bien poca gente le importa esta cuestión. Pero hasta los años 80 fue súper importante, porque marcaba dos tendencias. La primera tendencia, la que está al lado izquierdo de la minita, es la iglesia más renovada, ¿ya? Había de todo, desde lo que se llamó la Iglesia de la Liberación, que es una iglesia muy de izquierda y que estaba en Centroamérica. Nicaragua era como el centro de ese lugar. Una iglesia más renovadora, partidaria de transformar la sociedad, como pasaba en Chile en los años 60, con ese tipo que está abajo ahí a la izquierda, el cardenal Raúl Silva Enríquez, que es como, oh, San Raúl, o personajes como el Padre Hurtado, que es el otro que está ahí, el segundo, en blanco y negro, que es como el más conocido. A ver, eh, lo primero, el tema de que esta gente no se preocupaba de la típica actitud cristiana, que era la caridad, o sea, la limosna. Eh, para muchos cristianos, ayudar al pobre, si leyeron bien el cuento, ¿se acuerdan del cuento? Cuando la niña esta estaba en su sueño, estaba en el juicio de su alma y estaba en la balanza esta, y había dos platillos, ¿se acuerdan? Entonces, en un platillo estaban los pétalos que ella había mandado a cortar, los pétalos de las flores de los árboles frutales, y en el otro platillo estaban, oye, toda mi abnegación, mi sacrificio, lo que yo di para los pobres, el hospital que construí, la capilla que construí, todo lo que yo hice por los pobres. Y sin embargo, los pétalos eran mucho más pesados, o sea, eran mucho más importantes. En general, la caridad cristiana siempre se basa en eso, en lo que yo regalo para los pobres. Nunca entendí o nunca reflexioné por qué eran pobres. Entonces mi solución era, le doy limosna. Los que vieron la película Subterra, ahí el centro son, bueno, hay varios personajes, en este caso la gente, la familia de Fortuna, que es Luis Cousiño, el dueño de esa mina de carbón que hay ahí, y de esa gran casa, y su esposa, que se llama Isidora, Isidora Goyenechea. Ya. Y la doña Isidora, hay un momento en la película
donde la ahijada de ella, una tipa que estudiaba arte en Europa, acá cuando vuelve se hace cargo de la escuelita y se da cuenta de que hay un niño de 9 años que el papá lo sacó de la escuela para meterlo a trabajar en la mina de carbón. Un niño de 9 años. Por supuesto que ella, indignada como profesora y preocupada del niño, va a ver a su madrina y le dice, madrina, ¿qué es esto? ¿Cómo el tío, el marido de ella, don Luis y ustedes permiten que niños de 9 años trabajen en su mina? ¿Cómo ustedes permiten eso? Y por supuesto, doña Isidora, indignada, sorprendida, así como, oh, ¿me habla a mí? Le responde, le dice, nosotros, o sea, los de Fortuna, nosotros tenemos esta fundación Gotas de Leche y le damos leche a los niños chiquititos. Financiamos una escuela, les construimos una capilla y les ponemos un cura para que vayan a rezar y pedir perdón por sus pecados. Les pusimos una posta de primeros auxilios. Les tenemos un hogar para ancianitos. ¿Qué culpa tenemos de que el padre decida que su hijo de 9 años también trabaje? No somos responsables. ¿Cómo es la frase? No somos responsables de que a ellos no les alcance el dinero. O sea, a ver, espérate. Los patrones no son responsables de que al trabajador no le alcance con lo que gana. Entonces es entendible que ese tipo, ese trabajador, agarre al hijo de 9 y lo saque del colegio y lo mande a trabajar. Es como una decisión porque estos pobres como que gastan nomás. No hay una reflexión en cuanto a la miseria que les estoy pagando y de que si son pobres y ese cabro chico tuvo que dejar la escuela para trabajar, fue porque les pagaban una miseria y la plata no alcanza. Eso te tiene que hacer reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, el darse cuenta, ¿ya? El tomar conciencia, en que tú miras desde tu punto de vista, pero eres incapaz de mirar desde el punto de vista del otro. Eso se llama empatía. Y si usted recuerda la primera clase, cuando planteamos los objetivos de esta cuestión, decía empatizar. O sea, ponte en el lugar, comprende. Y eso es lo que en Chile no pasaba. Entonces, según yo, toda la gente que se queja es de envidiosa. Toda la gente que se queja es porque son resentidos. ¿Han escuchado esa palabra, cierto? Resentido social. No, o sea, date cuenta del mundo en que vives, ¿ya? Y eso es lo que faltaba en esos años. Estos curitas, los renovados, por así decirlo, son gente que buscaba la superación de la pobreza, más allá de la caridad. Uno puede pensar allá al Padre Bertustado, el hogar de Cristo. Oye, eso es pura caridad porque andar recogiendo cabros chicos para darles de comer. Ya, perfecto, pero es que no era solo eso. O sea, primero ya el hecho de que alguien se pasee recogiendo cabros chicos debajo de los puentes del Mapocho, pucha, alguien lo hizo, antes nadie. Pero no era solamente agarrarlos y darles casa, techo y comida, ropa, educación, formación, aprende un oficio. Tal vez no pueda mandarte a la universidad a estudiar derecho, pero sí puedo enseñarte a ser gafita, a ser carpintero, a ser albañil, ganarte la vida. O sea, entrego herramientas para el trabajo y con ese trabajo el tipo gana dinero y se supera. ¿Te fijas? O sea, es diferente, no es limosna. Es como ¿cómo es ese refrán? No le dé un pescado, enséñale a pescar. Por ahí viene la cosa. Y por supuesto, como hacían esto, y el cura, este Silva Enrique, agarró varias propiedades de la iglesia de Santiago y las regaló, y dijo, ¿y la iglesia para qué quiere fundos? ¿Para qué quiere estos terrenos la iglesia? Los regaló, dijo, campesinos, esto es de ustedes.
la tierra para el que la trabaja. Y muchos dijeron, oye, los curas comunistas, los curas rojos y todo lo demás. Aparte que se sacaron toda esa facha de cura, y son tipos que tú lo miras en la calle, ves un tipo de jeans, poncho, chala, con una guitarra al hombro, y tú decís, ¿este gallo es cura? Sí, po. Entonces, y las monjas igual, o sea, ¿cuánta monja he conocido uno que es monja con poncho, que anda para arriba, que anda pata velada en el barro en el sur de Chile? ¿Y es monja? Sí, po, monja, pero monja de esa, no de la que, no de los que rezan por los pobres y después se van a su casa cómoda con calefacción, sino que los que viven ahí, están metidos en el campamento, están metidos en... Esos son. Pero tienes el otro, que es como los que quedaron con el esquema antiguo, que buscaron mantenerse en su estructura de privilegio y se concentran, como que hacen una retirada estratégica y se concentran en ciertos barrios de las ciudades. Fija, es como hablar, bueno, ¿cuál será el discurso de un curita en La Pintana? ¿Cuál será el discurso de un curita en Vitacura? Por poner un ejemplo. Es una iglesia que se centra mucho en las alianzas y en estas amistades con la gente poderosa, en estos colegios caros donde la gente con dinero va y educa a sus hijos y los mantiene en la burbuja. eh, Opus Dei, Legionarios de Cristo, esta cosa, ¿cómo se llama? De Schoenstatt, todas estas iglesias que son como de mucha dinerito, rivalizando con las otras, la otra, que también son órdenes religiosas, como los jesuitas, por ejemplo, que son mucho más populares. En la época de dictadura era claramente notoria la diferencia, o sea, estaban por un lado los curas que estaban en la población, estaban en la protesta, protegían a la gente, se interponían entre los carabineros y los que estaban protestando atrás, y muchos curas muertos también ahí. Y al otro lado estaban los curitas que le sobaban el lomo a los líderes, hablaban siempre a favor de los militares, les encantaba esta cosa de que los militares anduvieran en misas católicas, y muy, muy, muy conservadores de ideas, muy anti-ley de divorcio, anti-ley de aborto en tres causales, anti-ley de igualdad de los hijos, anti todo, anti-ley Samudio, muchos de ellos reclamaron, anti-ley de igualdad de género, porque para muchos de ellos la mujer, ahí nomás, la mujer está en la casa para criar a los cabros chicos, nada más. O sea, son pensamientos completamente distintos, te fijas. Ay, bueno, ese fue el caso de la iglesia. El Partido Radical también cambió. Se puso más social. También buscó la transformación. ¿Ya? El Partido Radical era un partido de empresarios salitreros, de mineros de cobre y otra cosa por el estilo, pero de empresarios. Y después se fue transformando en un partido como de intelectuales, gente salía de la universidad, gente que se mezclaba o se relacionaba mucho con la masonería, y entonces de repente tuvieron su debate interno y dijeron, oye, este país hay que modernizarlo, hay muchos problemas, así que empecemos a hacer transformaciones. Y se transforma este partido en el gran referente de lo que va a ser la clase popular y también la clase media, que es una clase social que está apareciendo en estos años, la clase media, que se define como aquel grupo de personas que tiene una profesión o algo, algún trabajo muy especializado que le permite ganar dinero, y con ese dinero vive una vida bien, una vida feliz, una vida cómoda, incluso puede ahorrar, a diferencia de todo el obrero que sobrevive con lo que gana. Y lo otro que es la cantidad de gente que vive de las rentas, vive de las empresas, nunca trabaja, pero vive de las ganancias. Esa es como la gran división que existe en Chile en esta época. Y entre cosa y cosa se fueron dando las leyes sociales. Una cosa importante es que las leyes sociales en Chile son
producto de eh, el conflicto. En muchas partes he visto memes y cosas, porque ya parece que la vida está hecha de memes, pero no dejan muchos de ellos no dejan de tener razón. Cuando aparece por ahí uno que dice que en esta vida ningún derecho ha sido regalado, sino que más bien ha sido conquistado. Tiene que ver con lo mismo. En general, en el planeta, porque aquí yo no puedo estar hablando de Chile, en el planeta, salvo poquísimos casos, pero en general en el planeta, cada derecho que se gana ha significado algún tipo de conflicto. Cada proceso de transformación, cada proceso de libertad, de derechos, ha venido después de algún tipo de pelea, de algún tipo de conflicto, de enfrentamiento, de romper algo, romper una estructura, porque generalmente el que el que es privilegiado, perdón, me acordé de la frase de cierta señora que dijo que había que compartir los privilegios. eh, el que es privilegiado le gusta ser privilegiado y quiere seguir siendo privilegiado, siempre. Es la estructura social o la conducta social más esperable. Y obviamente siempre habrá un grupo de no privilegiados que quiere acceder a eso, que quiere igualdad. Entonces, en ese conflicto de que unos no quieren ningún cambio y otros quieren cambiar todo, en ese conflicto siempre habrá algún tipo de reventón social. Esa es la base que te puede explicar cosas como la Revolución Francesa. O sea, ¿por qué ocurrió la Revolución Francesa? La nobleza privilegiada quiere mantenerse ahí, el pueblo, la burguesía rebelde quieren terminar con eso y todo se resuelve en la calle, en la barricada, con la guillotina y todo lo que pasó en la Revolución Francesa. ¿Ya? Porque toda esa carnicería para ellos es día feriado, recuérdenlo. Porque muchos dicen, oye, las cosas violentas no se celebran. Oye, vean el 14 de julio en Francia y díganme si esa revolución no fue violenta. La toma de la Bastilla, tomarse la cárcel con presos políticos, robarse las armas y dispararle a todo lo que fuera privilegiado. Ya. Pero eso es un reventón. Tú te fijas después la independencia de Estados Unidos. Oye, los americanos rebelándose contra los, el gobierno inglés porque lo consideraban explotador. Rebelándose con las armas. Ya, violento. Nosotros aquí en América contra los españoles, ¿no? Durante la independencia, porque consideramos que nos abusan, el monopolio comercial es explotador, español abusivo, ándate, y nos rebelamos por las armas para echarlos. Y hubo guerra, y hubo muertos. Ellos no se querían ir, nosotros queríamos que se fueran. Es lo mismo. Entonces, si te das cuenta, todos los procesos son así, penoso, pero son así. Uno que otro. Ha sido pacífico. En ese sentido, les recomiendo, cuando tengan un tiempito, que lean algo de historia de Inglaterra, en donde en varios momentos, antes de producirse el conflicto, muchos dicen, a ver, negociemos y las cosas van apareciendo, las cosas van cambiando. Eh, por algo fue el primer país que tuvo algo así como un documento escrito que limitaba la autoridad del rey, ahí por el año 1215, siglo XIII. Nosotros aquí con suerte, con cambio en el siglo XIX, y los ingleses ya venían en el siglo XIII haciendo cosas. Pero, bueno, vamos a terminar de explicar esto la próxima horita, así que los voy a ver a las 11. ¿Ya? Recreo largo, desayuno, comida, lo que sea, descánsense, y los veo más ratito, y terminamos de esto, y vemos también la serie esa de fotografía y de imágenes, y hablamos de los dos cuentos. ¿Ok? Así que los voy a ver más ratito. Deja de compartir. Pero ¿saben qué? Espérense, les voy a tomar una fotito
porque para la asistencia de inspectoría. Ya, ahí vamos, qué lindo se ve, ya, listo. Así que a descansar un ratito y a las 11 de la mañana nos vemos de vuelta. Tirín, tirín.